a empezar a grabar. Entonces vamos a hacer el ejemplo 38.5. Es un ejemplo, pero sin embargo yo quiero explicarlo. El efecto Compton es cuando mandan un fotón, ¿verdad? Y el fotón incide sobre un metal. Y empieza a haber una dispersión, un cambio en la dirección de los fotones. Y también una dispersión de electrones en otra dirección. Se pone en un sensor a diferentes ángulos y se mide que la longitud de onda del fotón dispersado es diferente para cada longitud de onda. Entonces, había un cuestionamiento de por qué la longitud de onda del fotón dispersado era diferente en cada ángulo, o sea, dependía del ángulo. Eso se le llama el efecto Compton. Entonces, la explicación del efecto Compton es como se resuelve haciendo las ecuaciones de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento en física 1, pero en física relativista, y viendo el fotón como una partícula. Entonces vamos a resolver unos problemas. Yo no pude hacer esa demostración aquí. Es una demostración que es bastante elaborada, así necesito un poquito más de tiempo y de una pizarra más grande. Entonces, voy a explicar algunos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el video? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos, cuando los rayos X se van a emitir es porque el fotón le da la energía al que está más internamente y ese sale como a la, ¿cómo decirle? Como a la superficie del metal y de ahí incide su energía. Bueno, sí, se libera su energía, ¿no? En los rayos X, de eso me está preguntando. Ajá. Digamos, en los rayos X se producen primero con electrones, se calienta como un metalito. Ajá, Entonces los llega el electrones metal. como que se liberan y luego lo pone una diferencia de potencial, un voltaje muy grande, como 50.000 voltios, 10.000 voltios. Ajá. Entonces los electrones se vienen al lado positivo con toda la energía cinética que les pone ese voltaje y pegan contra un metal. Entonces, como vienen con mucha energía, son capaces de pasarle la energía a unos electrones que están en niveles más internos, más energéticos. Okay. Entonces, Están más cerca del núcleo. Ajá, otro electrón va a liberarse y va a dejar un hueco en un nivel muy interno, en un nivel Y ese es llenado por uno que está más afuera. llenado por uno que está más afuera, pero cuando ocurre esa transición se libera un fotón de una energía entre niveles, pero niveles que están muy poco separados, porque son niveles energéticos, o niveles energéticos que tienen energías Altas. que emiten fotones de longitudes de onda muy pequeñas y con mucha energía, que son los rayos X. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces dice que se utilizan fotones de rayos X de una longitud de onda. A ver si todos ven mi pantalla. Bueno, voy a copiar los datos y voy a cambiarme. De 0,124 nanómetros en un experimento de dispersión de Compton. Dice, ¿a qué ángulo la longitud de onda de los rayos X dispersados, que se llama lambda prima, es un 1% mayor que la de los rayos incidentes? Entonces, vamos a ver, voy a dejar de compartir para que puedan ver mi pizarra. Dice que esta es la longitud de onda de los rayos del fotón incidente. Entonces, el fotón está aquí. Ese es el fotón, que se simboliza con la letra gamma.
Y tenemos aquí un electrón que está en reposo porque está dentro del metal. Él está en el metal. Entonces, en algún momento él va a salir el fotón dispersado con un ángulo phi, que es la pregunta, pero la longitud de onda de este fotón va a cambiar a lambda prima. Ya va a ser una longitud de onda diferente. Y para cada ángulo que usted mida va a encontrar una longitud de onda de los fotones diferente. Entonces, vamos a encontrar que lambda prima menos lambda es igual a h sobre mc por 1 menos coseno de phi. Lambda menos lambda prima es como un delta lambda, un cambio en la longitud de onda. Y según la pregunta, el cambio de la longitud de onda es el 1% de la longitud de onda inicial. Entonces tal vez alguien me ayuda a sacar el 1% de la longitud de onda inicial. Tal vez algún compañero me puede ayudar cuánto es ese cambio en la longitud de onda. 0.00124. 0. O 1.24 por 10 a la menos 3. Sí, nanómetros. Ajá, correcto. Ajá, digamos es 1.24 por 10 a la menos 3 nanómetros. Ese es el 1% de esto. Pero lo voy a pasar a metros. Entonces me da 1.24 por 10 a la menos 12 metros, ¿verdad? Y yo sé que esta constante de aquí, H, es una constante, 6.626 por 10 a la menos 34. M es la masa del electrón, que es una constante, y C es la velocidad de la luz. Entonces yo sé que esta tiene un valor de, para ver, tiene un valor de 2, se llama longitud de onda de Compton, esas constantes, 2,426 por 10 a la menos 12 metros por 1 menos coseno de phi. Entonces yo sé que esto es una constante. Yo lo que quiero encontrar es el ángulo, entonces yo voy a despejar, digamos, voy a hacer el despeje lambda, es igual a lambda c por 1 menos coseno de phi. Voy a pasar este lambda c aquí a dividir. ¿De dónde, profe, de dónde sacó esa lambda c? Lambda c es la constante, estas constantes de aquí, h sobre mc, que se llama longitud de onda de Compton, Okay. que tiene este valor, digamos, si usted evalúa estas constantes, pues es un número que vale esto. Pueden comprobar haciendo la división. Todo esto es constante. Entonces aquí voy a pasar el coseno para acá y este término completo lo voy a pasar aquí a restar. Está sumando, lo voy a pasar a restar. Y el coseno lo voy a pasar a sumar. El coseno está restando, lo paso aquí a sumar. Y este está sumando. El coseno está restando, lo paso aquí a sumar. Y este que está sumando, lo paso aquí a restar. Entonces tengo esta fórmula. Y ya yo podría despejar el ángulo fácilmente, así como el coseno inverso de 1 menos delta lambda sobre lambda c. Y entonces ya lo puedo sustituir el delta lambda y el lambda c, que es un número que es una constante. Digamos, voy a hacer esta parte de adentro. 1 menos delta lambda me da 1,24 por 10 a la menos 12 dividido entre 2,46, 426 por 10 a la menos 12. Me daría que phi es igual al coseno inverso de 0,483
9. Y entonces phi me daría 60.7 grados. ¿Qué les parece? Sí. Profe, yo solo tengo una duda, pero no sé si fue que me compliqué. Es que no entendí por qué sacan el 1% de la longitud de onda si está diciendo el enunciado que es 1% mayor. O sea, yo lo que hubiera hecho tal vez era sumarlo y no sacar el 1% de este Claro. valor de longitud de onda. O sea, usted diría sumar este con este. Sí, no, yo lo que quería hacer en primera instancia era sumarle el porcentaje al que no tiene prima, Ajá, a este. al que dan en el enunciado, Ajá, ¿y porque cuánto? había visto uno así para relatividad y lo sumaban, de hecho, también. Claro, y Daría cuando. en nanómetros o en metros. Digamos, en nanómetros, hagámoslo en nanómetros. Daría 0.134. Ah, pero le. Ajá. Pero para ver una cosita. Uno. Eh, yo creo que es el 1%, ¿verdad? O sea, Sí, multiplica por 1, divida entre 100, vuelve a sacar otra vez el es que 1%. es que lo que yo quería hacer era sumarle el porcentaje, porque es que ahí dice que es 1% mayor. Ajá, sí, claro. Ajá, y lo que usted hace es sacar el porcentaje de esa cantidad, entonces eso es lo que me confunde, pensé que tenía que ser mayor más bien. Bueno, sí, digamos, sí, está correcto, digamos, usted saca el 1% de esto, pero tiene un error en el cálculo, y lo saca y lo pone aquí, ¿verdad? Pero luego cuando usted viene a esta parte, ¿qué hace aquí? Los resta, ¿no? Sí, profe. Entonces le vuelve a dar el 1% que usted sumó, ¿o no? Ujú. Si usted hace, bueno, lo hace así, como usted dice, también le debe dar lo mismo, pero creo que cuando calcula el 1% por ahí se le fue un 0. Se multiplica por 1, divide entre 100 y eso que le da se lo suma a esto y le tiene que dar aproximadamente así, 4 nanómetros. Entonces cuando usted los resta aquí, esta resta le da el 1% que usted está sumando. Por eso yo no lo sumé y luego lo resté, porque esta resta que está aquí me da el incremento en la longitud de onda. Ok, profe, listo. Profe, Muy ¿usted bien. cree que le puede tomar una foto a esto? Es que por el reflejo hay unas partes que no se ven, entonces para tenerlo por aquello de, por favor. Claro. Ahora, vean, vamos a hacer la parte B. La parte B es lo mismo, averiguar el ángulo, pero cuando este es el 0,5%, ¿verdad? Averiguar este ángulo otra vez, pero cuando este incremento es el 0,5% de la longitud de onda inicial. Entonces, voy a tomar esa foto.
Y vamos a hacer la parte B. Entonces la parte B es hacer todo el mismo proceso, pero esa vez lo van a hacer ustedes. Van a tomar en cuenta que ahora la longitud de onda incidente es 0,05% más grande que la longitud de onda dispersada. La prima es 0,05% más grande que la longitud de onda incidente. Entonces, ese lo van a hacer ustedes y me van a decir la respuesta. Profe, perdón, ¿qué número es este ejercicio? Es el ejercicio 49. Ah, no, perdón, es el ejemplo 38,5. Gracias. Es un ejemplo del libro. Profe, ¿puede poner un toque el problema para leer el punto B? Claro. Gracias. Voy a compartirles mi pantalla y aquí está el problema. Profe, una pregunta. El de esta lambda, ¿cuál fue el valor que se tomó para ponerlo ahí? ¿El qué? El delta lambda, el primero. El delta lambda. Yo lo tomé como el 0,05% del valor del valor de la longitud de onda inicial. Porque el delta lambda es como la diferencia entre las longitudes de onda. Entonces, la diferencia, ahí mismo lo están diciendo, es que aumenta 0,05%. Pero yo puedo hacer el proceso que dijo Dilana, puedo sacar cuánto sería la nueva longitud de onda dispersada, sacando el 0,05% de este y sumándolo, porque es el incremento, y luego hacer lambda prima menos lambda, y ese sea el delta lambda. Después los vuelvo a restar y me va a dar el 0,05% de la longitud de onda incidente. Una Profe, una consulta. pregunta. Sí, El lambda con una C, ¿usted sabe el valor de ese o hay que calcularlo también? siempre, o sea, ustedes lo pueden calcular, pero es un valor fijo, porque son puras constantes. Entonces está aquí 2,426 por 10 a la menos 12 metros. Profe, ¿Sí? en la forma que yo le dije, que fue nada más multiplicarle al valor de 0,124, el 1%, yo lo puedo seguir haciendo así y ese va a ser mi delta lambda. Sí. Ujú. Ok, gracias.
Ahorita me dicen la respuesta para ver. ¿Alguien? A mí Profe, me dio 14. 12.48. La 13. A mí me dio 13. 13 grados. Sí, 12,98 grados. En el quiz va a entrar, perdón, se me había olvidado decirles qué es lo que va a entrar en el quiz. Voy a hacerlo sobre el efecto, no, esperen por ahí. Sobre el efecto fotoeléctrico. Ahí está, voy a hacer el quiz del efecto fotoeléctrico. Y son 10 minutos para hacer el quiz. Vamos a ver, todos obtuvieron la misma respuesta. Bueno, usamos la misma fórmula de la vez pasada. El coseno inverso de 1 menos delta lambda sobre lambda c. Y en este caso, el delta lambda, si ustedes lo hacen por cualquiera de los dos métodos, el delta lambda les tiene que dar 6,25 por 10 a la menos 14. Todos obtuvieron ese resultado. Sí. Sí. Y entonces les daría esto coseno de menos 1 de... Profe, Sí, señor. eso sería en metros, no en nanómetros. Perdón, sí, metros. Gracias. Gracias. Sí, mira, aquí la puse en nanómetros. Entonces, cuando uno hace esta operación, le sale menos 0,9744. Y ya el ángulo en sí les va a dar 12,98 grados. A ver, ¿todos pudieron hacerlo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. A ver, levanten las manitas. Voy a ver a los participantes. Levanten las manitas si todos pudieron hacer. Manita, manita. Nadie levanta la mano. Ahí están 2 manos. Bueno. Yo digo como que ya pasamos ahí. Ahora vamos al siguiente ejemplo. El ejercicio 38, ay, Hilary también levantó la mano. Gracias. El ejercicio 38,37. Es de efecto Compton también. Ahí ya me pasé. Dice que un fotón con longitudes de onda lambda igual a 0,1050 nanómetros incide sobre un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa con un ángulo de 60 grados de su dirección original, ¿cuáles son la magnitud y dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón? Entonces, voy a borrar la pizarra. Vamos a resolver ese problema. Este problema es un poco más profundo. Dice que la longitud de onda inicial, la que no tiene prima, es 0,1050 nanómetros. Entonces yo sé que el problema
me está preguntando por el momentum lineal. ¿Alguien se acuerda la fórmula para calcular el momentum, que es la P? Voy a dejar de compartir. ¿Cómo se calcula la P para un fotón que no tiene masa? El fotón no tiene masa. H sobre lambda. Ajá, Muy bien. H sobre lambda. El fotón es una partícula que tiene masa. Por eso es que los fotones no pueden hacer píxeles, porque no tienen masa. Perdón. profe. Perdón. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, como dice Steven. Y obtenemos que el momentum lineal del fotón es 0,31 por 10 a la menos 24. Esta tiene unidades de kilogramo por metro por segundo. Esas son las unidades de P, aunque el fotón no tiene masa. Las unidades provienen de la constante de Planck, digamos. Esta es la longitud de onda incidente. Cuando tenemos el electrón aquí, el fotón viene y el fotón es el que tiene un momentum que vamos a llamar P. Pero, ¿qué pasa con el electrón? ¿Cuál es la velocidad del electrón antes de la colisión? ¿Qué me ayuda? ¿Cómo se encuentra el electrón? ¿Dónde está el electrón antes de que el fotón colisione con él? En reposo estaría, ¿no? Está en reposo, tiene velocidad cero. Por lo tanto, el momentum inicial del electrón va a ser cero, el inicial, ¿verdad? El del inicio, porque está en reposo, está dentro del metal. Hay una fórmula relativista para la cantidad de movimiento, pero no la vamos a necesitar en este momento. Después del choque, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el electrón va a salir para acá. Ahora sí va a tener una cantidad de movimiento que le vamos a llamar P sub E. Y va a ser la final, pero el fotón va a salir para acá con un ángulo phi y con una cantidad de movimiento P'. Pero estas cantidades de movimiento son vectores. Entonces, nosotros tenemos Profe, que yo no sé los cuenta eso. demás, pero a mí me está dejando un poco botada. ¿Me puede dar un segundo, por favor? Sí. Gracias. Profe, ese ángulo es el que nos... Ah, no, el problema... Sí, el problema nos está dando, que es el de 60, ¿o no? Ajá, ese ángulo es el que nos da el problema. El ángulo phi es el ángulo de dispersión del fotón y es el que nos da el problema, que es 60 grados. Así que... ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, las unidades del momento lineal no son joules o metros sobre segundo. Pues que se hace la conversión para que queden kilogramos. Sí, se hace una conversión, digamos, P en la física siempre tiene unidades de kilogramo entre metro por segundo, pero en este sería julio por segundo entre metro, pero si usted le hace las operaciones en unidades fundamentales es kilogramo metro sobre segundo. Profe, ¿qué signo tiene esa P que está cuando ya la energía del fotón se desvió? Como la disipada, ajá. Que tiene como un subíndice arriba. Es P'. Ah, prima, gracias. Es P'. Cuando ya después del choque le vamos a llamar P'.
Y P' en magnitud, ¿alguien me puede decir cómo podemos calcular P' en magnitud? Su número, su módulo. P' del fotón. ¿Cómo se puede calcular el número? No estoy seguro, pero es P por el ángulo, digo yo. Digamos, el número, la magnitud, digamos, ¿cuál es la fórmula de P? H sobre lambda prima. Ajá, como dice Kaylin, es H sobre lambda prima. ¿Y cómo calculo yo lambda prima? ¿Quién me puede ayudar a calcular lambda prima? ¿Cómo podría yo calcular lambda prima? Con la fórmula del cambio de lambda. Lambda prima menos lambda es igual a la longitud de onda de Compton por 1 menos coseno de phi. Entonces yo esta lambda la paso aquí a sumar, ¿verdad? Esta la paso aquí a sumar, despejando lambda prima. Y podría calcular lambda prima. ¿Quién me puede ayudar a calcular lambda prima? A ver si todos me ayudan. Profe, a mí me dio 0.105. Lambda prima. 0.105. A mí me da 1.06 x 10 a la menos 10. Ajá. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Lambda prima Sí, a mí igual. 1.06, 2 por 10 a la menos 10 metros. Ajá. Y entonces P' en su magnitud, ¿alguien me lo puede calcular? Por favor. Como H sobre lambda prima. Me da 6.24 x 10 a la 24. Ahora sí. Entonces, nosotros ya calculamos los módulos, pero la pregunta del problema, voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean otra vez el problema. Dice, un fotón con longitud de onda lambda 0.1050 nanómetros incide sobre un electrón que está inicialmente en reposo. Si el fotón se dispersa con un ángulo de 60 grados de su dirección original, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón? Entonces nos están preguntando la magnitud y la dirección del momento lineal del fotón. Voy a dejar de compartir. Nos están preguntando este P. Bueno. Del electrón, sí. El momento lineal del electrón. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Voy a volver a hacer el dibujito. Aquí esta P del fotón es 0 inicialmente. Y luego que tenemos el choque, tenemos que el fotón se viene para acá.
en un ángulo de 60 grados, una longitud de onda con un P que se llama P', y luego aquí tenemos la pregunta, que cuál es la magnitud y dirección de este vector, que es el momentum del electrón. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque es solo la cantidad de movimiento del fotón, P. ¿Por qué no voy a incluir la cantidad de movimiento del electrón? Porque no tenía Está en movimiento. reposo. Ajá, porque está en reposo, no tiene movimiento. Y la cantidad de movimiento después va a ser la suma vectorial de las dos cantidades de movimiento a la suma vectorial de la cantidad de movimiento del fotón más la suma vectorial de la cantidad de movimiento del electrón. Y si yo de esta fórmula yo despejo la cantidad de movimiento del electrón pasando este P' a restar, encuentro que la cantidad de movimiento del electrón sería la diferencia de las cantidades de movimiento del fotón antes y después del choque. O sea, hay una transmisión de la cantidad de movimiento del fotón al electrón. ¿Entienden? Profe, ahí solo la despejó, ¿verdad? Es que no se ve porque Sí. está pegando el reflejo. Ujú. Ok. Solo despejé P. Voy a tomar. Ahí solo despejé P. En realidad, un razonamiento así, un poco más elaborado, más la conservación de la energía, es el que se usa para explicar el efecto Compton. ¿Va entendiendo? Sí, profe. Con toda. Profe, una pregunta. Ese P sin nada, ese P que calculamos antes que dio 6.31, ¿verdad? Sí, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? ¿Quién me puede decir cuál es el detalle? Que es ¿Quién es cero. ecuación? Es que no, eso no me quedó muy claro. ¿Cuál es cero, perdón? Sí, profe, a mí tampoco me quedó muy claro por qué no estamos tomando en cuenta el PE inicial, que es 0. Quedé ahí como con duda. Porque el electrón inicialmente está en reposo. Y entonces, profe, el P que calculamos al inicio, que es 6.31, ese sería como el P total, digamos. Sí, pero es el del fotón, digamos. En general, el total es la suma de este más este, pero este es cero. Entonces, solo se suma de este P. Ok, Este. Profe, yo tengo una consulta, es que me da negativo, ¿eso está bien o no? No, pero ¿quién me dice cuál es? Es que no podemos hacer una resta, porque así no es. ¿Qué es lo que hay diferente? Tiene un ángulo, tiene entidades trigonométricas. Estos son vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Componente. Por componentes, eso. Entonces, la componente del fotón, del electrón, va a tener una componente X, que es la resta de las componentes X. Primero del fotón al inicio y la componente X de la cantidad de movimiento del fotón después del choque. ¿Ves? Esto es una resta de vectores. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo sacamos las componentes X de un vector? Ahí sería P' cos del ángulo. Ajá, la P' por el ángulo. Pero vean ustedes que antes del choque, la cantidad de movimiento va en X o en Y. En X. Solo tiene componente X, entonces esta sí sería 6.31 por 10 a la menos 24. Menos
Este sí tiene componente X, que sería, tiene componente X y componente Y, y la componente X sería esta de aquí, que habría que sacarla, como dicen ustedes, multiplicando este valor. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? ¿Quién me ayuda? Por 60, ¿no? Por coseno de 60. Por coseno de 60. Ajá. Profe, tengo una consulta antes de esto. Si yo despejo la fórmula, el negativo me queda con el P sin prima, ¿verdad? No. Es que usted aquí lo tiene con el P prima. No, el P prima lo ve aquí, el P prima. Ajá. ¿Qué pasa aquí a restar, no? Está positivo, Okay. pasa aquí a restar. Sí, gracias. Ahora vamos a hacer esta operación. Recuerden que la suma de cantidad de movimiento es vectorial. Entonces, al tratar esto como partículas, como cuando uno hacía los ejercicios de colisiones en física 1, es una comprobación de la naturaleza de partícula de la luz. Esta explicación. ¿Todos entendieron cómo sacamos este? Sí, la componente X de la cantidad de movimiento del electrón. Sí, profe. Ahora, gracias. Vamos a sacar la cantidad de movimiento en Y. Entonces va a ser la cantidad de movimiento inicial del fotón antes en Y, menos la cantidad de movimiento prima, que es la cantidad de movimiento después, esta de aquí, P de Y prima del fotón. Entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto es la cantidad de movimiento del fotón en Y antes del choque? Aquí. 0. Cero. Es 0. No tiene componente Y porque solo va en X. ¿Y cómo saco la componente Y de la cantidad de movimiento prima? P prima por el seno de... Por el seno de 60. Ajá, por seno de 60. Muy bien. Entonces yo lo voy a sacar. Profe, ¿eso está negativo? Sí. Bueno. Si da negativo, si usted se fija, esta va para abajo, ¿verdad? Quiere decir que es negativa. Ok. Entonces, PY a mí me salió menos 5,40 por 10 a la menos 24. Va a hacerlo así chiquitico. Pero ¿por qué estaba negativa si no estamos calculándolo con P prima? Que P prima va para arriba. A ver, PY menos P prima. Pero es que no entiendo ese menos, porque PY prima, viene la de aquí. flecha va hacia arriba. Ajá, sí, el número, Ok, la este flecha va menos, para arriba. ok, entonces no es por la identidad trigonométrica. Ah, no, Es menos de por la fórmula. resta. Ok, gracias. Pero cuando usted lo ve en la figura, PEY, la componente Y de la cantidad de movimiento del electrón va para abajo. Entonces, Sí, por el eso. resultado me tendría que dar negativo. Ajá. Y ahí todavía no hemos llegado a la respuesta. Porque nos preguntan. Pitágoras. Exactamente. El resultante, sí. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del momento lineal del electrón justo después de la colisión con el fotón? Entonces, vamos a hacer lo que los compañeros nos piden. Que encontremos la magnitud de la cantidad de movimiento del electrón, que es la suma de las componentes X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y estos cuadrados incluyen el signo, ¿verdad? Entonces, sería así como la componente X, 3,19 por 10 a la menos 24,
al cuadrado más menos 5,4 por 10 a la menos 24 al cuadrado. Y esto me da, voy a hacerlo, me da 6,28 por 10 a la menos 24 kilogramos sobre metro por segundo. Es el módulo. Profe, ¿usted podría tomarle una foto a eso, porfa? Claro. Gracias. Es para ver si escribí todo bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta encontrar el ángulo, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo, Con la hipotenusa, que es la resultante. con la hipotenusa, Tangente del ángulo O es con la tangente. sí, puede ser de alguna fórmula trigonométrica, la que usamos siempre. Bueno, este ángulo para el electrón le vamos a poner zeta, porque el ángulo para el fotón ya se llama phi. Entonces, la tangente inversa. Claro que usted puede usar cualquier otra identidad trigonométrica para este triángulo. Sería la componente Y entre la componente X. Pero tradicionalmente usamos la tangente. Menos 6,24 por 10 a la menos 24. Entre 3,19 por 10 a la menos 24. Y entonces, aquí sacando la tangente, vamos a ver, 16,24 por 10 a la menos 24. Profe, PY Profe, menos PY 5, está. ¿cómo 40? Ah, PY. sí. Ajá. Sí, me equivoqué aquí. Menos 5,4. Perdón. Sí. Voy a ponerlo aquí. Gracias. Pero queda menos 59, profe. Ajá, menos 59,4 grados. Ustedes ven que el ángulo es negativo, puesto que el electrón agarra para abajo, ¿verdad? Precisamente el hecho de que nosotros usamos colisiones de partículas de física 1 para explicar este efecto, esta es la prueba contundente de la naturaleza corpuscular de la luz, precisamente por este tipo de explicación. Porque cuando hacen la demostración de la fórmula de lambda menos lambda prima menos lambda, y la fórmula del efecto Compton sale de un análisis de la conservación de la cantidad de movimiento como este y la conservación de la energía, como cuando hacían choques de partículas. Solo que en este caso la energía es energía relativista. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bueno, entonces,
Voy a compartirles mi pantalla y vamos a ver la última parte de la clase, algo que yo no pensaba ver, pero pienso que es importante, que tienen que saber. Entonces, sí lo voy a explicar. En sí no voy a meter ningún problema de eso, pero sí el concepto, la idea. Quiero que entiendan la idea. Vamos a ver un fenómeno que se llama producción de pares, que también está relacionado con aniquilación de pares. Entonces, este fenómeno sucede cuando un fotón, ustedes saben que el fotón no tiene masa, choca contra un blanco, contra un metal, y se va a desaparecer, y se va a producir dos partículas, como está aquí en este dibujo, en el diagrama en la parte B. En la parte 1 se produce un electrón que va a viajar en una dirección y luego se va a producir su antipartícula, que es el antielectrón, una partícula igual que el electrón con la misma masa, pero de carga opuesta, y eso se llama el positrón, que es antimateria. Tiene la misma masa, pero la carga opuesta. Eso se descubrió a través de un experimento que se llama la cámara de niebla. Entonces, la cámara de niebla genera unos patrones, digamos, tienen una cámara con niebla, ahí se generan como unas trayectorias de partículas y las trayectorias son idénticas. Esas partículas están sometidas a un campo magnético. Entonces, la dirección de la partícula va a depender de su carga. Las negativas van a ir en una dirección y las positivas en una dirección exactamente opuesta, puesto que tienen la misma masa. Pero ese fenómeno solo ocurre cuando la energía del fotón tiene cierto valor, y eso se explica porque las masas en reposo de las dos partículas, ¿verdad? Que sería la masa por c al cuadrado, así se calcula la masa en reposo, masa por c al cuadrado, ya lo vimos en relatividad. De las dos partículas sería 2 veces la masa por c al cuadrado. ¿Por qué el 2? ¿Por qué multiplicamos por 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se debe multiplicar por 2? Por el antielectrón. Ajá. Sí. Porque son dos partículas, el electrón y el antielectrón, que se llama positrón. Entonces multiplicamos y eso nos da 1,637 por 10 a la menos 13 julios. Si usted calcula la longitud de onda de eso, esas longitudes de onda corresponden a los rayos gamma, como 10 a la menos 12 o algo así. Es una energía muy grande. Esa es la energía mínima que tiene que tener el fotón para producir un par electrón-positrón. Hay también la antipartícula del antiprotón, ¿verdad? Está el protón y el antiprotón. Pero ya para producir esos recuerden que el protón tiene una energía por 10 a la menos 27, que es como 10.000 veces más grande que un electrón. Su masa es 10.000 veces más grande que un electrón. Entonces, ¿ustedes qué piensan de la energía necesaria para producir un par protón-antiprotón? Es inmensa. Necesitan rayos gamma de altas energías. Entonces, vamos a ver, voy a ver un video con ustedes. Voy a parar de compartir un momento. Y vamos a ver un video. El video dura 3 minutos, 4 minutos lo más. ¿Sí? Y lo vamos a ver juntos. No es mucho tiempo, solo un momentito. ¿Van entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. En realidad les voy a decir que hagan un esfuerzo por estar aquí, por estar atentos y aprender, porque el curso tiene su nivel, ¿verdad? Entonces, no es así como fácil, no es.
Voy a compartir mi pantalla para ver un video con ustedes, un video muy corto. Dura 1 minuto. Perdón, ¿me están viendo? Profe, tiene... Tiene Sí, que pero compartir el hay audio. que escucharlo. ¿Ah? Es que Tiene no que se escucha. compartir el audio. En la Ah. opción de compartir pantalla, en la parte de abajo sale la opción como de compartir el audio de mi equipo. Gracias. Con gusto. Gracias. A ver, aquí voy. Ahora sí. Ahora sí. En la producción o creación de pares, el fotón atraviesa la nube electrónica e interacciona en el campo eléctrico del núcleo. En ese momento, el fotón desaparece y en su lugar se crean, como indica el propio nombre de este proceso, un par de partículas ligeras, concretamente un electrón y un positrón. Esta interacción solo se puede llevar a cabo cuando la energía de la radiación electromagnética es mayor a 1.02 megaelectrovolts. Es un proceso característico de los aceleradores de partículas, de las reacciones nucleares de alta energía y de los rayos cósmicos. Listo. Eso es cáncer. Así, pero eso solo sucede en esos ambientes. Ay, perdón, ¿qué pasó? Perdón. Las explosiones Ay, solares. se me fue. ¿Me oyen bien? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a compartir la última diapositiva para que la leamos juntos. Dice, es la materia y su antimateria. Dice, yo te amo, pero tú sabes que no podemos estar juntos. Puede ser en un universo alternativo. Estaremos el uno con el otro. Ellos no pueden estar juntos porque igual, una vez que la antimateria se une con la materia, pues lo que se produce es un fotón y se llama la aniquilación de pares. Si usted algún día se encuentra con su antigemelo, no lo salude, ni se le acerque y menos lo abrace, porque entonces van a desaparecer ahí y se van a convertir en energía. Este universo donde nosotros existimos es un universo que está formado de materia y hay una poca cantidad de antimateria. Hay una antisimetría. O sea, no hay simetría, no hay la misma cantidad de electrones que positrones. Hay una cantidad enorme de electrones, todo está formado de electrones y muy poca antimateria, muy pocos positrones. Y eso nadie sabe por qué. Es una de las cosas que tiene este universo. Entonces es un consejo de la vida, si se encuentran con su antigemelo, no lo abracen. Eso sería. Entonces, hasta aquí va a entrar en el examen, nada más que en la parte de aniquilación de pares o producción de pares, no va a entrar en forma de ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces, buenas noches, nos vemos el lunes para hacer el quiz. Chao, Y profe, muchas hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas Profe, noches. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buen. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Profe, ¿Sí? le iba a preguntar algo, pero de las adecuaciones. Sí. Es que no sé, bueno, creo que varios estudiantes aquí tienen de la adecuación que se hace el examen como en 2 partes. No sé si ahorita usted lo va a efectuar con esta modalidad también, pero yo no la tengo, yo solo tengo de tiempo. Sí, yo vi que Entonces, entonces era por si acaso también que yo no tenía esa diferenciación. Yo creo que solo 2 personas me han enviado la adecuación y ninguno de los 2 tiene esa situación. O sea, yo hago lo que se supone que hice ahí. Profe, ¿puede decir Una que a la mía le llegó?
Yo creo que no, Rosa. Rosa, ¿es lo que está hablando? Sí, yo se lo envié. ¿Me la puede mandar otra vez? Yo vi Te lo voy a cambiar. unas estudiantes, los tengo apuntados los nombres, pero no vi eso. Es más, yo creo que solo tengo 2. Se lo voy a reenviar a ¿cuál correo? Al de una. Sí, si quieres, sí, al de Brown. Profe, yo tengo una consulta y es con respecto al tiempo del quiz. Es que usted nos había dicho, después del primer quiz, cuando yo le comenté que no me dio tiempo para analizar, porque tenía que hacerlo todo rápido, que se nos podía dar 15 minutos y usted dijo que sí, pero Sí, hoy ya. dije 10. Se me olvidó, pero ya lo apunté. Ah, ok. Va a ser del efecto fotoeléctrico. Okay, Apunte todo para no se me olvide. Profe, muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias, profe, chao. Buenas noches, chao. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Es que una duda así es súper rápida. Cuando nosotros nos daban porcentaje, ¿cómo era que yo hacía para sacar el delta de lambda? Nada más lo multiplico. Digamos, usted así como delta lambda, el porcentaje es el porcentaje que cambia, aumenta, ¿verdad? En general. Entonces, a 100,024 nanómetros, le saco el 1%, multiplico por 1, divido entre 100 y eso me va a dar como 0.00124 nanómetros. Si yo quiero sacar el lambda primo, pues yo le sumaría el lambda normal, más el delta lambda, lo que hace el 1%. Y así es como yo saco el lambda. El delta lambda, digamos, ya con eso me da. Aquí. Ok, sí, es que hace rato yo no lo pude ver bien, entonces me quedé perdido en esa parte, pero ya lo entendí. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao. Buenas noches.